¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Momento de decantar la información en TV Noticias 7.3, hora de la entrevista. Vamos a conversar con Andrés Lubert y con Toya Bonino, ambos cineastas. Acabamos de salir, chicos, de la Feria del Libro de Lima, que ha sido un éxito, ha rebasado todas las expectativas. Se nos critica mucho, bueno, somos países hermanos al final, Perú, Chile, Argentina, pero se nos critica mucho aquí, sobre todo hacia adentro, de que no leemos. Sin embargo, esta edición de la Feria del Libro ha sido increíble y arrancamos ahora con el Festival de Cine de Lima, que al final es otra manera de contar historias. Bueno, ustedes están en competencia por documental. ¿Cómo están? Bienvenidos a los dos. Arrancamos contigo, Andrés. ¿Cómo estamos? Muy bien. Chileno, pero chileno-belga. Eso es. Cuéntanos tu historia, que además la cuentas en el documental que presentas. Sí, yo nací en Bélgica. Mi padre es chileno, mi madre es belga. Yo siempre he vivido en Bélgica también. Y mi película es una película bastante personal, es un documental. Mi padre, cuando tenía 20 años, se fue de Chile y llegó a Europa. Y por Alemania llegó después a Bélgica. Ya. Y lo que pasó con él en Chile, y de eso también se trata la película, a sus 20 años, durante la dictadura de Pinochet, fue víctima de un experimento de humanización. Significa que era un experimento y querían ver el servicio de inteligencia si podían convertir una persona normal, apolítico, no militar tampoco, en un instrumento de la dictadura. Significa que querían convertir a mi papá en alguien que podría matar otras personas. Y sometieron a mi padre durante 6 meses a un experimento de manipulación psicológica. Significa que lo que hicieron con él fue un lavado de cerebro. Le decían que iban a matar a su familia, a su padre. Le torturaban, le castigaban, le educaron como un agente secreto. Y en un momento determinado, antes que fue tarde, se escapó. Se escapa a Alemania Oriental. Era la época de la Guerra Fría. Había mucha paranoia, muchas cosas. Y ahí la policía secreta de Alemania Oriental pensó que mi padre era un espía chileno que venía a espiarlos, pero no lo era. Después fue expulsado a otros problemas y llega a Bélgica después. Ahí encuentra un poco... Encuentra un poco más de paz, pero busca el peligro igual en su vida, porque después se convirtió en camarógrafo de guerra. Significa que durante 30 años filmó todos los grandes conflictos en el mundo. Y yo como hijo, yo siempre me preguntaba por qué mi padre arriesga su vida, ¿no? Tiene 2 hijos, una mujer en su casa esperándole. Y yo nunca tuve la relación con mi padre que quise, ¿no? De amigo, o poder compartir cosas íntimas, o ni siquiera de poder hablar con él. ¿Y llegaste a esa respuesta? ¿Lo conversaste alguna vez con él? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? Y claro, eso tenía que ver con su pasado, con lo que había vivido en Chile. Había como sufrido un trauma muy, muy profundo. Y como que ese trauma también se traspasó a mí, ¿no? A su hijo, ¿no? Y nuestra relación no fue buena por el pasado, ese diálogo entre padre e hijo como que no existía. Entonces con la película fui en búsqueda quién es mi papá, porque también tratando de entender el comportamiento de mi papá, porque mi papá sufría mucho de adicciones, insomnia, y arriesgaba su vida también, ¿no? ¿Es tu papá el que sale en el documental? Es mi papá, y también yo salgo también como protagonista, buscando, en realidad juntos reconstruimos su historia. Vamos juntos viajando a Alemania, a Chile, también fuimos a Palestina, y juntos buscamos quién fue, por qué fue, qué hicieron con él, como buscando sanación para él y para mí. Y yo creo que también al mismo momento buscamos, y creo que lo plasmamos también en la película, una sanación para una generación latinoamericana que también sufrió mucha violencia, las dictaduras. Igual yo creo que en América Latina se sufrió. Yo nunca viví aquí, ¿no? Bueno, viviste de alguna manera a través de tu padre. Violencia desde la colonización hasta ahora. Y yo creo que cuando uno vive un trauma muy fuerte y uno no puede hablar sobre eso con sus hijos, con otras generaciones, el trauma queda. Es como yo sentí, todavía lo siento, como el dolor de mi papá. Mi papá vivió atrocidades, lo torturaron, le pusieron incluso
un cuerpo encima, muerto, desangrándose durante una noche, cosas así. Hicieron cosas terroríficas para sacar su humanidad al final. Deshumanizarlo, claro. Claro, para que él podría hacerlo también con otras personas después. Pero claro, él resistió al final, que él se escapó antes que fuera tarde. Y en realidad la película también se trata de mi padre resiste porque él conoció los valores de qué es el amor, porque al final lo que le salva es el amor que siente por su familia, por su madre, el amor que él sentía por su madre, como que causó que él no podía traicionar a su familia en convertirse en un asesino, para decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, es muy muy difícil resistir a la maquinaria de una dictadura, de un régimen que aplasta cualquier persona, ¿no? Como que no puedes resistir al final, ¿no? Pero yo creo que él logró resistir por ese sentido de amor que tenía por su familia, ¿no? Claro, bueno, siempre se deja algo de personal en lo que uno hace, pero es que esto es totalmente personal. Tremendo trabajo el tuyo, Andrés Lubert. También nos acompaña Toya Bonino, directora de Orione, que es Orione, lo dije bien, está bien, el documental que estás presentando en esta competencia. ¿Cómo estamos, Toya? ¿De qué va el trabajo que nos traes? Bueno, es una historia también dramática, aunque no tratada en primera persona, no tiene que ver con mi historia familiar ni con mi barrio de residencia, sino otro barrio cercano donde yo vivo, en el cual es un barrio con una situación bastante compleja, pero esta es la historia de una familia particular dentro de ese barrio. La historia, en realidad, es la historia de una madre que pierde a su hijo, tiene 2 hijos, los 2 ladrones, a uno lo mata la policía y el otro termina preso. Y esta película cuenta un poco la vida y la muerte del hijo más chico, que es el que mata a la policía. Pero me parece que lo más particular de mi película no es tanto el tema que trata, porque ese tema es retratado desde varios documentales o incluso desde los medios de comunicación muy habitualmente, sino el modo en el cual está contada esta historia, porque se utilizan... ¿De qué modo va contada? Bueno, el modo es un modo bastante complejo, donde hay muchos tipos de cámaras diferentes y donde se cuentan diferentes partes de la historia desde diferentes puntos de vista. O sea, en principio no juzga a estos personajes ni para condenarlos, ni al revés, ni justificando ni delatando el accionar de la policía, sino que muestra una situación muy compleja. Vemos videos hogareños de cuando ellos eran chicos y videos hogareños que tenía la madre del último cumpleaños antes que lo mataran. Y vemos la noticia que pasa en el noticiero de ese caso y escuchamos el relato de la madre y escuchamos el médico forense que recibe el cuerpo y lo describe de una manera absolutamente anónima e indiferente. Es decir, es una especie de rompecabezas construido con diferentes fragmentos o diferentes historias que comentan esta historia en particular, pero que representa una historia mucho más amplia, ¿no? Una historia que se repite cotidianamente, como una especie de drama que no tiene mucha solución porque todo el tiempo está ocurriendo. Es decir, no muestra la delincuencia como algo solamente dramático, sino cómo ese dramatismo ocurre en el medio de la vida cotidiana. Y es que, claro, ¿no? Mencionan los dos los temas, un poco el hilo de lo que van ambos documentales. Es un poco lo que vivimos, ¿no? En estos países que nos hemos quedado a lo mejor con lo que cuentas en el día a día. Cuántas veces acá comentamos de hijos que se van antes que los padres en circunstancias totalmente violentas, y en nuestra historia momentos como los que ha pasado tu papá, y tenemos un poco la impresión de que como países estamos como para ir a terapia, ¿no? No sé, a que nos... al psicólogo o algo, y empezar a sanar, ¿no? Tratar de entender estas cosas terribles que todavía nos pasan y que no acabamos de sobrellevar de esta manera, ¿no? Conversando, hablándolo. Porque tú tienes otros trabajos, Andrés, y ¿qué número de documental es el que has realizado? He hecho muchos ya, pero esto es como mi primer sentido. Claro. Que trabajé con un buen presupuesto, con fondos públicos. Antes había hecho muchísimos, pero con bajos presupuestos, sin dinero, así. Ya, pero ese, digamos, también el que hablas de un tema personal, o sea... Sí, igual. Quiero decirte, es que era como mucho previo antes de llegar esto que tenías ahí guardado. ¿Por qué no lo hiciste desde el principio? Igual llevo desde mis 19 años buscando esta historia. Tengo ahora 32 años, muchísimo tiempo. Fue también parte de lo que soy hoy. Fue parte de la búsqueda, la construcción de mi propia identidad. Claro. También aprendí español
a mis 19 años, cuando fui la primera vez a Chile. Yo nací afuera, no en Bélgica, y fue como una búsqueda personal por una parte, y por otra parte también, como ya conté, acercarme a mi padre y también tratar de ayudarle en un sentido también, en un momento difícil de su vida, buscando más sanación, ¿no?, interior al final. Qué difícil, ¿no? En realidad, y estos momentos de casos anónimos como el que tú tratas y se quedan ahí, ¿no? Son un titular, una nota más que presentamos, y hay tanta historia en realidad detrás de lo que sucede. Y sobre todo cuando se trata, me imagino debe ser un barrio no pudiente, ¿no? A lo mejor un poco de escasos recursos y tal, en los que no tienen mayor ayuda ni orientación de cómo sobrellevar un tema como este, ¿no? Que de pronto la señora se quedó sin sus 2 hijos, sin nada. Sí, lo que sucede en la película es justamente mostrar cómo la situación es muy compleja porque este chico, antes de que lo mataran, deja embarazada a su novia, con lo cual hay un niño que nace sin padre, hay una madre que se queda sin hijo. Es una situación muy complicada, pero hay una familia que acompañó a este hijo del modo que iba pudiendo en diferentes circunstancias, no como lo que en una noticia por ahí se tiene que contar necesariamente en 3 minutos. Un poco la idea de mi película es mostrar la complejidad de esa vida, no como un caso anónimo. De hecho, en los videos hogareños que están registrados o por la propia madre... No, acabamos a la historia de las personas, ¿no? En una noticia pues nos quedamos un poco en tanto el nombre de la víctima y su edad, y eso es todo lo que se supo, de él. Digamos que el registro del cuerpo de este chico que hacen los amigos y la madre está como en su contexto, en su cotidianidad, se nota el afecto, cómo lo hablan, cómo se mueve. Y luego el registro, por supuesto, que hacen los medios de ese cuerpo es cuando ese cuerpo está muerto y es un delincuente más muerto entre otros delincuentes, ¿no? Como ese contraste de entre lo anónimo, que es lo que en general conocemos de estos casos, y la complejidad del tema que tienen estos casos con su familia, que acompaña al modo que pueda, con gente que hijos que siguen acá viviendo, con víctimas por otro lado, que su vida también es trastocada por el accionar de esta persona. Es un tema bien complejo y es un poco de lo que trata de dar cuenta la película. Bueno, va a estar bien fuerte, ¿eh? Este festival de cine que va del 3 o del 4 de agosto al 12 de agosto. Lo pueden ver en el Cineplan de Alcázar, San Borja, Primavera, Salaberry, San Armando Robles. Bueno, está ya el listín, lo pueden también buscar a través de la página web si es que quieren ir a ser parte de alguna de estas historias. Primera vez de ambos aquí en el Festival de Cine de Lima. Sí, la verdad que primera vez, muy contentos, súper bien recibidos y mimados, muy lindo. Bárbaro. Bueno, bienvenidos y suerte a ambos. A ver y si tengo la suerte de ver los trabajos de los dos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en la entrevista. Han sido Andrés Lubert y Toya Bonino, que participan en el Festival de Cine de nuestra ciudad. Hasta aquí la entrevista. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos a la pausa. Seguimos con más información en minutitos.